Emilcar. Hoy por hoy en Las Rías, Pablo Díaz Bouza. 12 casi 26 minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días en esta mañana de cielos entre nubes y grandes claros, de sol que predomina sobre todo sobre esas nubes. Previsión de Meteo Galicia de alcanzar hoy valores próximos a los 18 grados, los 17 rondamos a esta hora en A Coruña y en Ferrol. Temperaturas algo más frescas, pero no mucho más, en el entorno de los 15 en buena parte de A Costa da Morte. Hoy un jueves, en el que vamos encarando el ecuador de la campaña electoral de las municipales del 28 de mayo. Todavía queda una semana, pero los partidos, desde luego, intensifican esa campaña electoral. Hoy Galicia protagonista y especialmente Coruña y también la provincia de A Coruña y nuestro entorno más inmediato. En la ciudad, esta tarde, la vicepresidenta Yolanda Díaz, en un paseo y en un acto de campaña a partir de las 6:30 en María Pita, con Por Coruña, la candidatura que encabeza el exconcejal de la Marea Atlántica, José Manuel Sande. Esa cita por la tarde, porque Yolanda Díaz está ahora mismo por Santiago de Compostela respaldando la candidatura de Compostela Aberta. No es la única de las citas, porque tenemos más, y desde luego ya hemos tenido presencia además esta misma mañana con el presidente de la Xunta y con el presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, aquí en la ciudad de A Coruña. Consuelo Bautista, muy buenas. Muy buenas, Pablo. Pues sí, han sido mañaneros los candidatos. El presidente estaba precisamente en desayuno apoyando a Miguel Lorenzo, su candidato en A Coruña, con empresarios en el Árbore da Beira, y la alcaldesa desayunaba con la Asociación de la Prensa, hablaba de la AESIA, hablaba también de la ciudad de las TIC y de la nueva tecnología que viene como candidata a la reelección por el Partido Socialista. Caminamos hacia esa nueva economía 4.0. En estos años se ha dado el impulso necesario a la ciudad de las TIC y en los próximos años se va a convertir en el polo empresarial y tecnológico de Galicia. Y el presidente del Partido Popular en Galicia, Alfonso Rueda, criticaba los anuncios en plena campaña electoral por parte del gobierno socialista. Anuncios dirigidos a lugares concretos desde Moncloa, donde creen que tienen un impacto en municipales, o anuncios en general que van rebajando la cuenta del dinero de todos, ya no sabemos hasta qué punto. Otra cosa es que se cumplan, otra cosa es que, y pongo un ejemplo claro en el tema de la vivienda. Ahora Miguel Lorenzo está en Monte Alto, la alcaldesa Inés Rey está en O Castrillón, Xan Xove de la Marea en la plaza de Pontevedra y Jorquera del Benegá empezaba precisamente mañana desayunando con los estudiantes de CESUGA. Pues una campaña, como decíamos, gracias Consuelo, que se intensifica. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, arropa al socialista Ángel Mato y Ana Pontón al nacionalista Iván Rivas. Se espera para este viernes, además, en Ferrol, la visita de Alberto Núñez Feijóo. Raúl Salgado, muy buenas. Buenos días, Pablo. Efectivamente, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, llega a esta hora a la zona de Portanova para conocer las obras de humanización de la avenida de Aspías, que se pusieron en marcha hace escasamente unas semanas y que se van a prolongar hasta el año que viene. Van a suponer la transformación radical de uno de los principales viales de acceso al casco urbano de Ferrol. Ana Pontón ha comparecido ya hace unos minutos junto a Iván Rivas, candidato del BNG, para reivindicar mejoras en el transporte urbano por autobús y también en la conexión de la ciudad con otras del resto de Galicia por este mismo sistema de transporte público. Mañana, efectivamente, se espera la presencia de Alberto Núñez Feijóo, en el que se puede considerar como acto central del Partido Popular en Ferrol en esta campaña. Ademais, vinculado á cuestión da campaña electoral, pero tamén do día a día dun municipio, porque segue a polémica polo último pleno da legislatura en Malpica. Con José Manuel Mira, Radio Nordés, moi boas. Hola Pablo, pois si, por segunda ocasión a oposición de Muxía plantou o goberno local nun pleno en plena campaña electoral, no que propoñían un investimento de 700.000 euros en obras. Primeiro o pasado venres e logo este martes por dúas veces intentou no rexedor, pero a oposición, dende o primeiro momento, negouse a acudir a uns plenos que cualificaron de electoralistas, carentes de cultura democrática ou unha irresponsabilidade política. O alcalde acúsaos de falta de compromiso e de ningunear as obras propostas. Precisamente, hoxe, nos minutos, estarán aquí en Radio Nordés todos os candidatos á alcaldía de Muxía para participar no debate electoral dentro da nosa programación especial 28M. Seguro que este será un dos temas que xurda ao longo do debate. De seguro que sí. Bueno, pues moi pendentes, dende logo, dese debate a partir das 12:40, ese debate que terá lugar nos estudios de Radio Nordés, ese debate sobre o futuro electoral do Concello de Muxía. Son as 12:30 e nós falamos de máis.
Porque esta mañana A Coruña, en Palesco, se está celebrando un nuevo encuentro nacional de familias de personas con síndrome de Down. Manuel Rego es el director ejecutivo de Down Coruña, que siempre es un placer, por la verdad, tenerlo en nuestros micrófonos. Manuel, muy buenas. Hola, buenos días. Porque además, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? nosotros muy bien, siempre atienden además amablemente nuestra llamada. Lo primero de todo, bueno, ya se ha inaugurado ese encuentro. ¿Que tiene qué objetivos o con qué objetivos? Porque es ya el 23º, creo. Bueno, lo primero comentaros, el encuentro se va a celebrar en octubre, en el Puente del Pilar, el 12, 13 y 14 de octubre. Hoy lo que hemos hecho es una presentación con la presencia de los dos patrocinadores principales, que son el Ayuntamiento y la Xunta de Galicia, en el Palacio de Congresos en Palesco, para que todos los medios conociesen qué es lo que queremos hacer el 12, 13 y 14. Han venido también el presidente de Down Coruña, Ricardo Santos, ha estado el gerente de Down España, porque este Encuentro Nacional de Familias se organiza de forma conjunta por Down España y por Down Coruña. ¿Y con qué objetivos eso, decíamos, el encuentro de cara al otoño? Bueno, pues el encuentro, el objetivo fundamental es que vengan a La Coruña, van a venir más o menos unas 500 personas, 450, 500, preveemos, que van a estar compuestos por muchas familias, es un encuentro de familias, donde se van a abordar conferencias, talleres, actividades muy relacionadas con el día a día del síndrome de Down y de la discapacidad, ¿no? Y luego además, bueno, pues la intención también es que conozcan la ciudad y pasen unos 3 días aquí fantásticos también. Desde luego. Imagino que en ese encuentro se habló, bueno, seguro que ya lo habrán hecho estos días. Una de las cuestiones de las que se ha hablado, esa facilitación por parte del gobierno, la aprobación por lo menos, o el debate de la jubilación anticipada a personas que tienen algún tipo de discapacidad, creo que es superior al 45%. ¿Cómo lo han acogido ustedes? Bueno, pues, hombre, pues es algo que ya se venía, bueno, solicitando y se venía trabajando desde hace tiempo ya por parte de Down, fundamentalmente Down España, y fue una buena noticia. Claro, fue una buena noticia porque uno de los temas que vamos a tratar en el encuentro, uno de los temas ahora mismo centrales un poco en el día a día y en el planteamiento de Down España, es todo lo que es relacionado con el envejecimiento y el deterioro cognitivo de la gente con síndrome de Down, ¿no? Entonces, bueno, pues es una parte de las personas con síndrome de Down. Es una parte que vamos a tratar también en el encuentro, y esto viene un poco a facilitar de alguna manera ese envejecimiento, ¿no? En otra serie de medidas como esta o vinculados como esta a la cuestión laboral, que sabemos que, por ejemplo, desde Down Coruña, pero bueno, también desde Down Galicia en general, hace el especial énfasis, ¿no?, en la integración laboral de personas con síndrome de Down. ¿Qué otras medidas verían a raíz de esta o similares a esta a incluir en estos próximos años? Bueno, hay muchas medidas que todavía pues podemos seguir avanzando, ¿no? En la etapa educativa, la etapa de inclusión educativa, nosotros desde la organización de Down España y desde las distintas asociaciones que estamos bajo el paraguas de la misma, intentamos que la inclusión sea total, ¿no?, en los centros educativos. Huimos de los centros especiales de educación, igual que huimos también de los centros especiales de empleo, porque nosotros entendemos que la inclusión debe ser real, no en situación especial. Entonces, bueno, a través de esto, pues sí que los procesos, los currículos académicos, digamos que el desarrollo de esos currículos especiales dentro de los centros, digamos, normales, ordinarios, es una tarea que tenemos que seguir avanzando. Y en el tema de la inclusión laboral, pues exactamente lo mismo. Debemos de intentar, que se ha avanzado muchísimo en los últimos años. Yo creo que España ya es un referente en cuanto a inclusión, ¿no? Hemos avanzado mucho y creemos que tenemos todavía camino que andar, ¿no?, en lo que es la inclusión ordinaria en centros de trabajo ordinarios, es decir, empresas normales. De hecho, nosotros aquí en Coruña, como sabéis, nos hemos postulado como emprendedores y empresarios, intentando que esa inclusión sea real a través del kiosco de la Plaza de Orense, ¿no? Efectivamente, que ahí lo vemos en el día a día y el trabajo. En el día a día. Me quedo con esa cuestión que mencionaba de los centros escolares, de la necesidad de adaptar los currículos. Imagino también de la necesidad de dotar quizás a los centros del personal específico también para que puedan trabajar, más allá de, evidentemente, los profesores, profesoras que ya forman parte de los centros escolares. Por supuesto, los profesores están haciendo una gran labor, ¿sí?, y de hecho se están formando y están
empatizando, están desarrollando, digamos, esa especialidad, ¿no?, que es la educación de gente con personas con síndrome de Down o con discapacidad intelectual. Y también nosotros desde las asociaciones estamos dando los apoyos que en la medida que podemos dar. Y a lo mejor tenemos que ser incluso más exigentes en esto y dar más apoyos, colaborar de una forma mucho más clara, aunque lo hacemos, pero a lo mejor tenemos que dotar más recursos para que ese acompañamiento de los chicos y las chicas en esa etapa tan importante sea lo más profesional y técnica posible, ¿no? Porque sí que es verdad que tenemos que trabajar con unas capacidades diferentes y hay que entender el mundo de las capacidades diferentes. En la cuestión que tiene que ver con el ámbito laboral, mencionaba, ¿no?, algunos de los retos que tendríamos. Hay una parte que es la inclusión y hay empresas que efectivamente ya están trabajando por la inclusión, pero ¿cuáles serían los retos o cuáles son los desafíos que, digamos, tienen a la hora de entablar esas relaciones con empresas de convencerlas de que incorporen a su plantilla laboral a personas con síndrome de Down? ¿Cuáles suelen ser las principales reticencias o esas principales barreras? Bueno, fundamentalmente las capacidades, que son diferentes y que a veces estereotipamos y creemos que determinadas personas con unas capacidades diferentes no pueden aportar rendimiento productivo dentro de las compañías, ¿no? Y sin embargo, bueno, se está demostrando que muchos de ellos, con una formación y un desarrollo y un acompañamiento inicialmente técnico, consiguen un nivel de productividad altísimo, ¿no? De hecho, nosotros en el propio kiosco pues lo estamos impulsando y es así, es decir, los chicos que trabajan con nosotros en determinadas, digamos, funciones tienen unas capacidades altísimas, ¿no? Lo que pasa es que hay que adaptar esas capacidades a veces a esas funciones, a esas capacidades, y hay que hacer ese trabajo, y ese trabajo es un trabajo conjunto que solemos hacer desde las asociaciones con los técnicos de apoyo de empleo, que es lo que fundamentalmente hacen, es adaptar esas funciones a las capacidades de los chicos. Y a partir de ahí, pues tenemos trabajadores de primer orden. Y luego, bueno, a nivel de clima laboral estamos también detectando que el clima laboral en las empresas pues suele incluso mejorar también, porque, bueno, pues las personas, los compañeros y demás, pues de alguna forma identifican a los chicos y las chicas con síndrome de Down como compañeros, bueno, a los cuales ayudar, a los cuales apoyar, y también es una labor un poco de todos, ¿no?, el hacer esto, ¿no? Aunque ellos por sí solos en muchas ocasiones defienden perfectamente las funciones que les asignan. Pues Manuel Rego, director ejecutivo de Down Coruña, muchas gracias y que tenga buen día. Muchas gracias a vosotros por llamar. Recordamos esa cita, ese 23º Encuentro Nacional de Familias de Personas con Síndrome de Down, que tendrá lugar en octubre, el próximo mes de octubre, y que se ha presentado esta mañana en A Coruña. Así vamos llegando a la 1:20, pero continúa el Hoy por Hoy en Ferrol con Raúl Salgado, el Vivindo a Costa da Morte, con ese programa especial, además ese debate especial sobre el Ayuntamiento de Muxía y su futuro electoral, y nos quedamos también por aquí, Hoy por Hoy a Coruña. Les acompañamos como siempre hasta las 2. ...93.4 FM... ...1080... Onda Media... Radio Coruña... Cadena SER... Hoy por Hoy a Coruña. Pablo Díaz Bouza.
20 minutos para la 1, lo dicho, hoy por hoy, tiempo de Hoy por Hoy a Coruña, aquí en Radio Coruña, en la cadena SER, acompañándoos hasta las 2 de la tarde en un programa pues, de jueves de tiempo así entre sol y nubes. Va predominando por ahora el tiempo soleado y los termómetros que se van acercando a esa barrera de los 18 grados, que era la máxima prevista para hoy por Meteo Galicia, 17 que tenemos en la ciudad. Hacía fresco, sobre todo a primera hora de la mañana, si nos poníamos mirando al entorno de la comarca de Betanzos o al interior de la comarca de A Coruña, en algunos puntos incluso 4 grados. Hoy a primera hora de la mañana no era la temperatura que hacía desde luego en la ciudad, pero más fresco que hacía, como decimos, a primera hora en zonas del interior. 17 que tenemos a esta hora. Eso en cuanto al tiempo, esas nubes que a lo mejor podrían ir a más de cara a la tarde. Y en cuanto al tráfico, pues preguntamos a quién sabe. En la sala de pantallas de la Policía Local tenemos a Juan Naya. Muy buenos días, Juan. Hola, buenos días. ¿Y con qué situación en el tráfico a esta hora? Pues una situación tranquila, en estos momentos con tráfico fluido en todas las vías principales. ¿Con alguna previsión de cara a las próximas horas? No, ninguna destacada para lo que queda de jornada. ¿Y alguna situación complicada durante esta mañana o algún accidente? Pues un accidente registrado por el equipo de atestados a las 8:15 en Manuel Azaña, a la altura del número 48, un atropello sobre paso de peatones y resultó herida leve una mujer de 47 años que fue trasladada por una ambulancia del 061 al Hospital Modelo. Bueno, pues iremos contando si tenemos novedades sobre esa cuestión en los próximos minutos. Juan Naya, sala de pantallas de la Policía Local. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Así es, que estamos arrancando este programa. Por cierto, enseguida hablamos de la exposición de Picasso. Hoy es el Día de los Museos y enseguida hacemos también relato de qué se puede hacer en un día como hoy y en estos próximos días, porque el Día de los Museos ya no solo se celebra hoy, sino que se va a prolongar al próximo fin de semana, este próximo fin de semana que ya tenemos casi a las puertas. A partir de la 1 continuamos además con las entrevistas electorales y hoy es turno de José Manuel Sande, del candidato de Por Coruña, que además hoy tiene un día muy intenso, que os contábamos hace unos minutos que estará la vicepresidenta Yolanda Díaz esta tarde en la ciudad respaldando su candidatura, así que le preguntaremos por esa cuestión. Enseguida hablamos del Día de los Museos, hacemos una parada. ¿Necesitas levantarte activo? ¿Disfrutas al máximo del relax en tu sofá? ¿Te preocupa la salud de tu espalda? Únete a la promo Descanso Luego Existo de Tifón Muebles, el mejor plan para renovar el confort de tu hogar. Butacas, sofás, sillones relax, colchones y todo en equipos de descanso a precios especiales hasta agotar stock. En Área Central Arteixo, Carretera General a Finisterre, Arteixo. Es un bricolero excelente, qué suerte que es nuestro cliente, hace el trabajo de 20. Lo suyo es brutal. Lo suyo es brutal. Para clientes excelentes, precios excelentes. Celebra nuestro 20 aniversario con un aire acondicionado de 3.000 frigorías por solo 289 euros. Ya en Rico de Po. A Coruña volverá a ser un referente en calidad de vida. Una ciudad verde, inteligente y digital que favorezca la cohesión social, los hábitos saludables y el deporte, que impulse un turismo sostenible y que potencie a los emprendedores. Contigo somos mayoría. Vota a Miguel Lorenzo. Vota a Partido Popular. Hace 44 minutos, por cierto, que hay que ser educado. Javier Rodríguez, que lo tenemos en la técnica, y a David Iglesias, que lo tenemos por aquí. Muy buenas, David. Muy buenas, Pablo. Que te he visto cantando ahora esto de Izal. Es que me pones a Izal, que bien. No me puedo ir a ver a Coldplay como otros, pues bueno, pues escuchar a Izal. No sé de quién hablas, no sé de quién estás hablando. Cosas. El lunes no puedo venir, por cierto. Bueno, disfrútalo. Para que lo sepas. Bueno, os contamos que la Xunta de Galicia está organizando esta semana programación especial alrededor de la exposición Picasso, Branco no Recordo Azul, esa exposición que ya sabéis, bueno, a lo mejor alguno de vosotros ya la ha disfrutado, ya la habéis podido ir a ver, más que recomendable. Con motivo del Día Internacional de los Museos hay esa programación especial. El Museo de Bellas Artes va a tener horario de apertura extraordinario, lo ha tenido ya este pasado miércoles, lo va a tener también el sábado, va a haber visitas guiadas especiales a la exposición, también algunas acciones. Bueno, sobre estas cuestiones preguntamos a Anxo Lorenzo, que es el director xeral de Cultura. Moi bo día. Hola, que tal? Moi bo día. Bueno, iniciativa coa que a Xunta de Galicia celebrades tamén o Día dos Museos. Sí, efectivamente, esta é unha celebración mundial. Cada 18 de maio, a nivel mundial, pues celébrase este Día Internacional e ademais faino cada ano cun lema específico, e este ano o lema é o de Museos, Sustentabilidade e Benestar.
É dicir, esta idea de que os museos, ademais de ser institucións que conservan o saber e que o divulgan a través de diferentes actividades e diferentes formatos e a través das súas coleccións, obviamente, unha parte importante dos museos sempre son as súas coleccións, pois tamén os museos son parte integrante das comunidades, das sociedades, e como tales ten que contribuir tanto a ese desenvolvemento sustentable que agora mesmo todos buscamos para darlle solidez ao planeta, para que podamos avanzar en cotas de progreso e de benestar, e tamén o benestar para o conxunto da sociedade, é dicir, que de alguma maneira os museos, ese coñecemento, esa información, esa interacción que temos nos museos, que tamén nos permiten ser, ter máis benestar a nivel individual e a nivel social como sociedade. Director, que tal está funcionando a exposición de Picasso? Bueno, a pregunta é un pouco retórica, porque sabemos que está funcionando moi ben, pero en cifras concretas non sei se as manexan. Ben, bueno, pues está efectivamente funcionando moi ben, tanto a nivel de visitas individuais como a nivel de grupos. De visitas individuais, pues temos o dato do mes, un mes tivemos máis de 20.000, co cal pues, está funcionando francamente ben. E a nivel de grupos, a este luns, pues tiñamos, se non recordo mal, 290 grupos, non? Que xa pasaron pola exposición, co cal, bueno, pues é unha cifra realmente moi alta. E, bueno, eu agora que estou saindo do museo, pois hoxe tivemos unha visita tamén, estivemos no museo, pois a verdade é que hai unha actividade frenética con moitísimas persoas, con xente de fora, visitantes de fora da cidade e fora de Galicia. Bueno, a verdade é que está funcionando francamente ben, estamos moi contentos, igual que estamos moi contentos tamén coa receptividade desas máis de 50 actividades paralelas, complementarias da exposición que pusemos en marcha desde o día 24 de marzo, desde o día seguinte desde o día de inauguración, e que a verdade que tamén pues, nos diferentes temas que estamos desenvolvendo a nivel de audiovisual, a nivel de música e tamén, por suposto, de conferencias e de mesas de traballo con especialistas, pues a receptividade que estamos tendo no Museo de las Artes é unha receptividade máxima. Queda marxa ainda para apuntarnos a algunha destas actividades, porque hai uns días, bueno, eu creo que hai un mes ou así, es que estábamos polo museo, de feito coincidíamos cunha desas moitas visitas e unha parte desas actividades, e nos dicían do museo que había algunhas que xa estaban ou ben para pecharse ou xa pechadas. Sí, bueno, hai que seguir na página web do museo as convocatorias que están destas actividades que están abertas e que hai prazas aínda para poder apuntarse, pero sí que hai marcha. Eu animo a todas as persoas interesadas a que entren na página web do Museo de las Artes da Coruña e aí que teñan acceso a esas actividades complementarias e ver cales se adecúan os seus horarios e cales se adecúan polo feito de ter prazas valeiras, pero sí hai ainda marcha, tanto na parte musical, na parte audiovisual, como na parte das conferencias e das actividades máis vinculadas co coñecemento, sí. Falando de horarios, decíamos que ademais o museo, bueno, vai celebrar tamén o Día dos Museos que facemos hoxe cun cambio de horarios. Hoxe vai ser o normal de 10, que xa está aberto ata as 8 da tarde, que é o horario habitual de peche, pero neste próximo sábado teño entendido que pechaba nun horario que, bueno, é curioso tamén para visitar os museos e poden disfrutarse dunha maneira distinta por xa ser un horario en que aquí as horas da luz xa aguantan un pouco máis. Ás 11:30, que cando vai pechar este sábado, aínda estará aberto o museo. Efectivamente, sí. A ver, como este ano o Día dos Museos coincide en xoves, que un día de semana, bueno, un día que está ben, pero bueno, que en todo caso, por parte de moitos museos, o que se fai é programar tamén actividades deste día, facelo durante toda esta semana, e concretamente no sábado, pues efectivamente hai museos que optan por ampliar o horario de apertura ata medianoite, neste caso, no caso de Belas Artes, ata as 11:30 da noite, o sábado, non? Co cal, bueno, pues tamén o que se favorece é que pues outros públicos ou persoas que nun momento dado, pues por cuestión de horario normal, poden ter máis dificultade, pues saben que este sábado pues o museo vai estar aberto hasta medianoite, co cal, bueno, pues permite tamén unha visita máis adecuada, como digo, aos horarios que poden ter algunhas persoas e algúns colectivos. Isto faise cada vez máis neste tipo de celebracións, onde o que facemos pues, bueno, é facilitar ao máximo que os visitantes, que o público, que as persoas interesadas pues, poidan ter unha maior oferta horaria dar neste caso os museos. E ademais desa oferta horaria que se amplía, recordamos, o sábado ata as 11:30 que estará aberto o museo, vai haber unha actividade. Efectivamente, sí, é un xogo, é unha actividade de xogo alrededor de Picasso, chamase a actividade Picasso Infinito, e vai ser unha a través do xogo dun xogo colectivo as persoas que veñan
a partir das 7 pois unha actividade onde se vai recrear a Picasso, onde se vai recrear unha obra de Picasso, como digo, coa participación de todas as persoas que veñan e que poidan, que queiran asistir e que queiran participar. Unha actividade colectiva, unha actividade participativa que tamén, como sabes, pois cada vez se fan máis no sentido de, bueno, tamén de ese tipo de actividades un poquinho máis participativas, interactivas, son tamén sempre moi ben recibidas polos visitantes. Quería preguntarle tamén, Anxo, o que está a supoñer para a cidade ou para Galicia tamén o ter aquí esta exposición, a repercusión que está a ter, que estamos a dar. A ver, esta é unha grandísima exposición, e non é porque a fagamos desde a Xunta de Galicia, ni moito menos, é porque é unha das 15 exposicións principais que se fan en España neste ano de celebración dos 50. Será en estes momentos en España 15 exposicións deste tipo que se fan, empezaron xa a finais do ano pasado e van continuar ata a primavera do ano 24, e é unha das 15, que 15, estamos falando de museos, como os museos Picasso que hai en Málaga, que hai en Bacenjain, en Bilbao. É dicir, estamos falando dunha programación que está situada a altura dos grandes museos que están programando tamén e celebrando esta efeméride picasiana, ¿no? Eu creo que é motivo de sentirse moi orgulloso que desde a Coruña, desde Galicia, se poida facer esta programación, que se poida presentar este programa e sobre todo ver a implicación e a capacidade que está tendo para atraer persoas, por suposto, da Coruña, por suposto, de Galicia, que tamén visitantes de fora, non? E, bueno, e ver tamén un poquinho as críticas que se están recibindo no sentido de, bueno, que estamos enchendo, o sea, que eu creo que por fin conseguimos que figure xa no mapa de cidades picasianas, que isto era algo que ainda estaba pendente, ainda que, bueno, xa se fixeron moitas actividades ao longo destes anos, pero creo que por fin, no ano 23, fomos capaces de colocar a Coruña no mapa das cidades picasianas do mundo, e creo que isto é unha grandísima noticia, unha grandísima nova para Coruña e para Galicia no conxunto. Anxo Lorenzo, director xeral de Cultura, moitas grazas e moi bo día. Nada, a vos, moitas grazas, bo día. Por certo que temos esa actividade especial no Museo de Belas Artes, pero en xeral os museos científicos da Coruña, por exemplo, tamén celebran este 18 de maio con xornada de portas abertas na Casa das Ciencias, na Domus, no Aquarium, pero para o Aquarium era imprescindible realizar reserva de entradas, que podía facerse con un máximo de 3 días de antelación. A Casa das Ciencias e a Domus, a entrada é libre e sen reserva previa, iso sí, sempre que a capacidade pois non estea completa. Tamén no Muncit hai actividades especiais programadas para este día que poden atopar aí todo o relatorio, porque son unhas cantas na páxina web do Muncit da Coruña. 12:53, unha parada e faramos de deporte. Un año más, la Asociación Zona Comercial Obelisco celebra su Noche Blanca. El próximo viernes 19, ven a disfrutar al Obelisco, la Fuente de San Andrés y Calle Real de música en directo, zonas de juego infantil, degustaciones, descuentos y mucho más. De 12 a 12 de la noche, disfruta de la Noche Blanca de la Zona Comercial Obelisco. Organiza FUC y Zona Comercial Obelisco. Colabora Ayuntamiento de A Coruña. Desarrolla Estrella Galicia y Gonzacar. En Óptica Muiño encontrarás lo más novedoso en gafas de sol y graduadas y en adaptación de lentillas. Visítanos y sin ningún compromiso te revisamos la vista. Óptica Muiño, en Linares Rivas 2, en Sada. Salud para tus ojos. ¿Por qué no consigo quedarme embarazada? En IBI queremos ayudarte a despejar tus dudas. Por eso te ofrecemos el Pack Diagnóstico Plus, con todas las pruebas necesarias para saber el estado de fertilidad de los dos, incluido seminograma. Pide ya tu cita en ibi.es. IBI, donde nace la vida. A Coruña que avanza é a do orgullo e a ambición, a dos novos espazos e a das oportunidades. A Coruña que avanza é a de Inés Rei. Hoxe, a Coruña está mellor que hai 4 anos, pero temos que seguir traballando para seguir avanzando. Só nós temos un modelo de progreso para todas e todos os coruñeses. Por iso queremos contar contigo, para seguir facendo a cidade que mereces. A Coruña que avanza. Vota Inés Rei. Vota PSDG PSOE.
¿Necesitas formación? La mejor formación tanto online como presencial a tu alcance. Disponemos de más de 200 cursos sin coste a través de su empresa utilizando la modalidad de formación programada y cursos universitarios con reconocimiento de la Universidad Nebrija. Especializados en formación en materia de autogestión de prevención, reglamento de protección de datos, seguridad alimentaria, igualdad, TPC, TPM, renovaciones de CAP, todas las formaciones obligatorias por ley. Infórmate en calle Médico Durán 2-4 de A Coruña o en necesitasformación.com. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. 12:56 minutos, Adrián Candal, muy buenas. Hola, Pablo, buenas, ¿qué tal? A partir de las 3:20, Coruña Deportiva, como siempre, pero resumen que tenemos ya con presentaciones. Sí, bueno, pues mira, vamos directamente. A lo que como hay. diría Rubén de la Barrera. Vamos al grano. Vamos al grano, vamos a cañón, dice. A cañón. Él es muy de frases, pues muy de aquí de Coruña. Va a cañón, a full, ¿no? Machete. Bueno, pues vuelve el espíritu de Rubén de la Barrera, que hoy ha sido presentado. ¿Qué puede hacer Rubén de la Barrera? Pues en este poquito tiempo que tiene por delante, esta temporada, porque la siguiente también va a continuar. ¿Qué se puede hacer? Él habla de el semáforo. Como un semáforo, ¿no? Cada uno de nosotros representamos un semáforo, el que tenga la lucecita en verde para adelante y el que esté en ámbar y en rojo, pues va a tener que esperar su opción. Es decir, tiene que valorar dentro de lo poco que tiene en cuanto a tiempo por delante, cuáles están en esa luz verde del semáforo. Ha abierto las puertas a los que hasta ahora las tenían cerradas. A los que estaban en rojo. A todos, a los que o estaban en rojo o en ámbar a punto de ponerse. Sí, o les habían quitado directamente la pila, entonces no se sabía si estaban en alguna luz. Me refiero a Trilli, que está también, aunque ha dicho Rubén de la Barrera, que va a depender de él poder estar, pues con Óscar Cano no tenía ni media opción, aunque el otro día lo puso en ese minuto 86, y con Alex Bergantiños también, con el que ha hablado. Es Alex y Villares, son los dos únicos supervivientes de la etapa anterior de Rubén de la Barrera. Bueno, pues tiene que tomar decisiones. Ha advertido que en este poquito tiempo que queda, que los cambios vendrán pues por ese chip anímico, por algunas cuestiones de seguridad, certezas, aprovecharse de las cosas buenas que las había del trabajo de Cano, y ha dicho también de Borja Jiménez, quiere aprovecharse de todo eso, pero hacer algunos matices. ¿Y por dónde puede venir? Pues por nombres diferentes, por algunos jugadores que van a entrar. Entre ellos, pues va a estar en la convocatoria David Mella, casi con total seguridad. Ha sido uno de los nombres que no había estado en los entrenamientos hasta el momento del primer equipo. Lo ha llamado en cuanto llegó. Ayer estuvo en Riazor a puerta cerrada en ese entreno. Hoy también va a repetir y ha dicho que no lo hace para la galería, que si lo llama es que cree que puede tener opciones, que no va a mirar el DNI y que en cuanto a la cantera, el chaval que esté preparado le va a abrir las puertas. Semáforo verde también semáforo verde para él. Bueno, pues luego lo vamos a escuchar todo y vamos a analizar un poco las pistas que ha dado en esta comparecencia, donde ha dicho que le quedaba esa espinita, que tiene ese sueño de ascender con su por el equipo de su vida, que la llamada se la hace David Villasuso, el director general. Aquí también es una pista de por dónde van un poco los tiros dentro del Deportivo, una decisión ya que trasciende a la Secretaría Técnica, que queda bastante tocada. Y bueno, pues también ha hablado el presidente Couceiro. Fíjate qué diferencia de la anterior presentación, donde Óscar Cano pues tenía un acto parecido al de hoy de Borja, pero él estaba solo ante el peligro. Hoy estaba acompañado del presidente del Deportivo, Antonio Couceiro, que ha hablado de por qué han prescindido, por qué han despedido a Óscar Cano. Como presidente del Consejo de Administración, quiero trasladar que como política general del Consejo y principio general de gestión, tratamos de buscar la máxima estabilidad. Dice estabilidad, pero hasta cierto punto, y que lo de Linares fue la gota que colmó el vaso y aquí se acabó la etapa de Cano, que se ha despedido también por redes sociales con un comunicado en Twitter. Sí. Ha vetado también las respuestas a ese comunicado, ha salido bastante mal parado y se marcha pues antes de tiempo Óscar Cano, que fue también pues colaborador de Rubén, por ejemplo, en la Cultural. Bueno, pues el regreso de la Barrera a partir de las 3:20 con todos los detalles. Adrián Candal, muchas gracias. A ti, adiós. Llega la 1. Es la 1, las 12 en Canarias. 1 de cada 2 españoles asegura que su situación económica a día de hoy es peor que hace un año y más de un 70% reconoce que está recortando gastos por la inflación. Son cifras del último barómetro de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores y 40DB. Pablo Anzola, buenas tardes. Buenas tardes. Y cree AECOC que la inflación y el pesimismo sobre la economía de los hogares están detrás de esos datos. Casi 7 de cada 10 españoles dice que llega justo a fin de mes y el 40% reconoce que ha tenido que aumentar sus gastos en los últimos meses, a pesar de que más de
la mitad está reconociendo ya ser más cauto con sus gastos no prioritarios, optando, por ejemplo, por opciones más baratas en el ocio o en la restauración. Rosario Pedrosa es gerente de estrategia comercial de AECOC. Estamos viendo cómo la situación inflacionista está afectando a la economía de los hogares y, lógicamente, esto está afectando a su capacidad de gasto. Lo que sí que es verdad y también es muy relevante es que este consumidor no está recuperando su confianza en la situación económica. La mitad de los encuestados, de hecho, cree que su situación económica es ya peor que la que tenía hace un año. En este informe, AECOC estima además que casi el 60% de los españoles prioriza el precio a la hora de llenar su cesta de la compra. Se siguen sumando asociaciones judiciales que están por el acuerdo con la última oferta de subida salarial del Ministerio de Pilar Llop. Ya son más de la mitad las que se han pronunciado a favor. Pedro Jiménez. El Foro Judicial Independiente ha concluido la consulta a sus asociados sobre la oferta del Gobierno para evitar la huelga judicial. El resultado ha sido favorable a aceptar las subidas de entre 440 y 450 euros y desconvocar la huelga que habían aplazado al próximo lunes. Eso sí, advierten de que están a la espera de hablar con el resto de asociaciones porque no quieren romper la unidad de acción. Esta Asociación Judicial Independiente se suma así a la mayoritaria conservadora de la APM, que ya se había descolgado la semana pasada de la convocatoria, aunque rechaza por insuficiente e inasumible la oferta de justicia. Otras tres asociaciones que habían convocado también la huelga aún no han confirmado si la desconvocan. La Dirección Nacional del Partido Popular se desmarca de Isabel Díaz Ayuso, que esta mañana insistía en que hay que pedir la ilegalización de Bildu después de que la Fiscalía haya aclarado que no hay indicios de ilegalidad. Sara Selva, Congreso, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Insiste Génova, a pesar de las declaraciones de la presidenta madrileña, en que la ilegalización de Bildu con la ley de partidos en la mano no es posible. Nosotros las consultas que hemos hecho en nuestros equipos jurídicos consideran que no se incurriría en ese supuesto, pero reitero, quien debe pronunciarse es la Fiscalía y la Abogacía. Le han preguntado además a la portavoz del PP una y otra vez por las palabras de Ayuso sobre si ETA sigue viva. Gamarra ha evitado valorarlo expresamente. Al Estado de Derecho le quedan todavía muchísimas tareas pendientes para poder cerrar lo que ha supuesto el terrorismo en nuestro país. Sí, se desmarca la portavoz de las palabras de Pedro Rollán, el senador del PP, que dijo ayer que la ley de vivienda se había construido sobre las cenizas del Hipercor. Dice Cuca Gamarra que cada uno es responsable de sus palabras. Sobre el PP y su raca-raca con Bildu, la ministra Irene Montero hoy en Ávila. El Partido Popular es miserable haciendo campaña con el dolor de las víctimas. No saben hacer campaña si no es con ETA y con Venezuela. Insisto en que el Partido Popular, que es el partido de la corrupción, que es el partido de las cloacas del Estado, que es el partido que pacta con los negacionistas de la violencia machista, que es el partido que vive al margen de la ley y la Constitución, a lo mejor por ese camino termina proponiendo ilegalizarse a sí mismo. Marzo se va a convertir, a falta de los datos oficiales, en el peor mes en cuanto a asesinatos machistas de lo que llevamos de año. Según los datos que acaba de confirmar la delegada del Gobierno contra la violencia de género, desde enero han sido asesinadas 19 mujeres. Dice Victoria Rosell que están intentando encontrar la fórmula para que mujeres como la asesinada ayer en Torremolinos por un hombre que tenía antecedentes por malos tratos hacia parejas anteriores puedan saber que están con un maltratador aunque no denuncien. Lo que también está en estudio es si esto, pero en estudio legal, es si esto podría adelantarse, incluso ofrecerse a las mujeres que no han dado todavía el paso de denunciar, porque claro, los datos protegidos son de mucha importancia, pero también es verdad que estamos seguras de que los agresores persistentes es una información que una mujer víctima agradecería tener. Sigue la búsqueda de desaparecidos por las riadas en la región italiana de Emilia-Romagna, el norte del país. La zona sigue en alerta por fuertes lluvias que continuarán en las próximas horas. I 30 milioni sono benvenuti e ringrazio il governo per El l'aver presidente de esta región en la RAI, estamos hablando, ha dicho de miles de millones de euros en daños. El agua de 6 meses, ha dicho, ha caído en solo 36 horas. In 36 ore di 4 mesi. El último balance allí en Italia es de al menos 9 muertos. Deportes, Sonia Luz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Protagonismo este jueves para el tenis. Está a punto de comparecer el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, en un acto con el gobierno de Murcia, pendientes de lo que pueda decir con respecto a su participación en Roland Garros. Y esta tarde a las 4, rueda de prensa de Rafa Nadal en Manacor. Pedro Follana, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, para anunciar que no va a jugar el Grand Slam parisino por la lesión que arrastra desde el pasado mes de enero y que le impide competir al máximo nivel, o al menos al nivel que él querría para estar con los mejores. Lleva 4 meses fuera de la pista desde que jugó su último partido el 18 de enero. Se va a perder por primera vez en su carrera el Grand Slam, que ha ganado en 14 ocasiones. La prioridad de Nadal es recuperarse bien
porque quiere jugar solo cuando se vea competitivo para estar entre los mejores del mundo. Gracias, Pedro. En fútbol, resaca de Champions en el Real Madrid tras la derrota contra el City, el contundente 4-0 que deja en duda el futuro de Ancelotti, aunque lo descartan tanto el entrenador como Modric y Toni Kroos. Nadie duda, porque creo que el presidente ha sido bastante claro hace 15 días, entonces nadie duda. Creo que Mister merece seguir, no tengo ninguna duda. Claro que sí. ¿Quién no tiene confianza con Carlos? El fútbol que mira hoy al Sevilla recibe a la Juventus en busca de la clasificación para la final de la Europa League. Empate a 1 en la ida. Mendilibar recupera a Suso y a Ocampos. Lo pueden escuchar desde las 8:30 en Carrusel. Leverkusen y Roma juegan la segunda semifinal. También a las 9, 1-0 de ventaja para el equipo italiano. En baloncesto, previa de la Final Four de la Euroliga, esta tarde en Kaunas, último entrenamiento para Barça y Real Madrid, que mañana se enfrentan a las 8 de la tarde. Y además, otro nombre del día, el plusmarquista de maratón Kipchoge, premio Princesa de Asturias de los Deportes. ¡Extra! Aquí están las últimas noticias. ¿Cuál dirías que es el tema del día? ¿En qué tema eres especialista? No voy a hablar, no quiero hablar. ¿De qué tema no te gusta hablar nunca? ¿Qué tema deberíamos hacer en El Faro? Hablemos de negocios. ¿Cuándo dijiste...? Y el tema es... La semiótica. Vaya temita. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche hacemos El Faro tema en la SER. El Faro, con Mara Torres, Cadena SER. Pues es todo a las 2, la 1 en Canarias. Más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Vuelve el Festival de la Luz. Celebra el fin del verano con tu familia o amigos disfrutando de los directos de Raiden, Herederos da Cruz, La Dilla Rusa, Ramoncín, El Langui, Brothers in Band y muchos más. Disfruta de su zona infantil, show cookings, talleres y mercado en el espectacular entorno rural de Boimorto. Entradas solidarias ya a la venta en festivaldelaluz.es. Hoxe en familia, é ouro todo o que reloce. Tomate en pola a granel primeira, 1,69 € o kilo. E filetes de lombo de porco ao corte, 5,95 € o kilo. Familia é máis aforro. E máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Queres levar kibes? Non quero, non, aínda teño. Leva kibes, que temos que ir por todas as partes. Ai, que non, e ademais dice kiwis. Bueno, pues leva kiwis logo. Que non, papá, que levei a semana pasada. Mira que pola mañá funcionan rápido, xa sabes. Sí, claro, kiwis de alta velocidade, como a R, non? Sí, pero R é alta velocidade de baixada e tamén de subida. Agora R levache internet de alta velocidade a calquera recuncho de Galicia. Infórmate no 1445, tendas R ou en r.gal. R, a compañía importa. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos papel higiénico Scotex 32 rollos, 7,99 €. Sandía sin pepitas entera, kilo, 89 céntimos. Y salmón pequeño entero o mitades, kilo, 11,75 €. Gadis, en confianza. ¿Y tú qué pintas? Bueno, yo la verdad es que esto no está quedando muy bien. No te la juegues, ven a El Mundo del Pintor, las tiendas de Ibersa, porque la confianza no se pinta, se consigue. En El Mundo del Pintor encontrarás todo lo que necesitas en pinturas, esmaltes, barnices y complementos. 24 tiendas en Galicia, tus tiendas de confianza, calidad, asesoramiento y precios de fabricante. El Mundo del Pintor, toda una vida pintando Galicia de color. Claudio, súper cerca de ti. Súper de aquí con el especial Elige Galicia. Café molido Candelas, natural o mezcla, 250 gramos, segunda unidad a mitad de precio, 1,38 €. Pasta gallo, 450 gramos, segunda unidad a mitad de precio, 63 céntimos. Súper cerca para todo. Sebastián Yatra, Valguial, Molotov, Nicky Nicole, M-Clan, Loquillo Deluxe y muchos más a ritmo de las cocinas de Pepe Soya, Ángel León, Begoña Rodrigo y más de 30 chefs multipremiados. Entradas en portamérica.es. Vive la experiencia Portamérica. Todo se puede lograr. 93.4 FM, 1080, Onda Media, Radio Coruña, Cadena SER. Hoy por hoy a Coruña, Pablo Díaz Bouza. 28M, elecciones municipales.
Cadena SER. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Arrancamos segunda hora de Hoy por Hoy a Coruña, pasamos minutos da unha e arrancamos este segundo tempo continuando con esas entrevistas electorais que estamos a facer xa nesta campaña electoral da que estamos chegando prácticamente ao seu Ecuador, falando cos candidatos, falaremos coa candidata a alcaldía da Coruña e hoxe é o turno de José Manuel Sande, que é o candidato de Por Coruña, esa coalición de Esquerda Unida, de Podemos, de Alianza Verde. José Manuel Sande, moi boas. Que tal? Moi bo día, Pablo. Grazas por achegarnos nestes minutos de Ecuador que xa temos, co partido xa ben metido nel, nunca mellor dito. Hoxe, ademais, un día moi importante para Por Coruña. A partir das 6, a vicepresidenta do goberno, Yolanda Díaz, líder do proxecto Sumar, fai campaña aquí na Coruña para respaldar a súa candidatura. Non sei se ven ese revulsivo ou ese apoio definitivo, digamos, para poder lograr esa representación, a que apuntan algunhas enquisas que se mueven aí entre o 0, 1 ou un prácticamente garantizado, é dicir, a súa propia presencia no pleno. Sí, importantísimo, porque, bueno, como nos creo que si fixemos unha campaña absolutamente en clave local, falando das prioridades, dando a coñecer o proxecto, dunha maneira, eu creo que ilusionante, honesta, que xusto tratase de transmitir o que non, desde a nosa perspectiva, non aconteceu nesta etapa, que foi, creo, unha etapa máis de goberno e de oposición, non? Como xa dixemos outras veces, pois bastante ináneo, sin un proxecto coherente e sin unha pegada. E eu creo que nese sentido a presenza de Yolanda é decisiva polo que apunta dunha idea de unidade, esa propia idea de sumar, polo que representa en termos de políticas e de políticas, ademais, de coalición por un lado, pero de sensatez, de responsabilidade, a súa propia presenza, digamos, decisiva. Pensemos no momento da pandemia, ese Ministerio de Trabajo, pois que vai desenvolver nese momento algo absolutamente decisivo, que eu creo que ademais é o que convirte en esencial ese ministerio e a Yolanda Díaz como activo político, digamos, a unha escala estatal de maneira decidida, e creo que todo ese paralelismo, esa sintonía, pois hoxe, de alguma maneira, topa, non, a súa confluencia, e para nós, evidentemente, é unha circunstancia absolutamente afortunada, porque xustamente apunta ao que comentabas, non, esa posibilidade de ter unha presencia importante e daquilo polo que viñamos, cunha presentación, ademais, de febreiro, de maneira que podría parecer un pouco apresurada, express ou con escaso tempo, pois permitir esa difusión do proxecto e permitir que se coñeza Por Coruña, tal e como decías, non, a coalición que representa eso, unha parte independente e os partidos, Podemos, Esquerda Unida e Alianza Verde, e efectivamente influir en María Pita. Eso será pola tarde, como decimos, a partir das 6, que vai estar 6:30 en María Pita. 6:30 en María Pita, antes un paseo pola cidade. Sí. Agora pola mañán vai estar Yolanda Díaz, está de feito en Compostela, en Santiago de Compostela, ali está respaldando a candidatura de Compostela Aberta, que hai unha política de Marea Atlántica, e aquí vai estar respaldando a candidatura de Por Coruña. Eu pregúntolle se o votante entende esta situación que se está a vivir neste espazo. Hai que facer o esforzo para que a entenda. É unha situación que xa comentamos desde o inicio, non era desexable. Sí que creo que é distinto, porque Compostela Aberta ao final aglutina todas as forzas, entón, nese sentido, non é exactamente o mesmo que a Marea Atlántica, que eu creo que justamente perdeu esa parte de Movemento Cidadá por un lado e de confluencia de partidos por outro, e, bueno, eu creo que tampouco hai que entrarnos nese sentido, desde o primeiro momento dixemos que en positivo e de maneira totalmente constructiva e con absoluto respeto. Pero sí creo que nestes momentos a nosa proposta sí que se erixe pois como unha idea de futuro ilusionante e de unidade, e eu creo que, vamos, que inevitable, ademais, ese hipotético sumar, no, que pudiera haber no outono, tería que acoller a todos, a todas. Entón, creo que nese sentido moitas das cousas que aconteceron con anterioridade son bastante absurdas, e para nós é eso, o sea, a idea dun novo proxecto que aglutine a todos, e creo que hai que desfacer esas incógnitas xustamente ante o electorado, non? Nós sí que creo que agora edificamos unha idea que ten que ver máis coas orixes dos movementos hai 9-10 anos, non? De todos os momentos da nova política, desa maneira de aglutinar a cidadanía activa e partidos políticos relevantes. Preocupalle que esta cuestión desmovilice ao seu potencial electorado?
Nós o que fomos comprobando é que xustamente pola posición dos partidos progresistas de oposición na etapa 2019-2023, neste mandato, eso de por sí, parte diso estaba desinflado. Co cal, eu creo que hai unha bastante abstención ou bastante voto que si a outras forzas sin convicción que, sin embargo, é do noso espazo. Entón, nese sentido, sí que creo que moita xente se mobilizará e hai que pelexar, evidentemente, nestes últimos días por evitar esa abstención e facer ver o poderío do noso proxecto. Oxe, ademais, eu creo que reforzado por esa presenza de Yolanda Díaz, que sí que pode dar eses visos de fortaleza a unha escala tamén estatal que pode ser, digamos, asimilable, non, para os territorios. Decíamos que estamos prácticamente xa na metade no Ecuador da campaña, ainda queda unha semana que temos por diante, dende logo ata o vindeiro venres, que será o último día. Unha campaña que vostedes iniciaban hai uns días nun sitio moi simbólico para unha das cuestións da que se está a falar moito, que é a cuestión da vivenda. Íanse vostedes para facer esa pegada de carteles ata a maestranza. Que poderíamos agardar de Por Coruña se logan entrar no pleno de María Pita? A nivel de vivenda, cal sería o seu modelo para a cidade? Sí. Bueno, creo que é unha das claves. A mí particularmente, e a xente que está por Coruña, é algo que interesa dunha maneira sustancial, porque eu creo que o grave problema da sociedade española, galega, coruñesa histórico. Quero dicir, aínda hoxe as políticas ou as análisis máis críticas que hai das políticas do Partido Socialista na cidade, e non falo do Partido Socialista actual, teñen que ver co urbanismo, con todas as catástrofes urbanísticas, os problemas que eu creo que ademais obligaron a moitos esforzos aos gobernos posteriores da cidade. Entón, eu creo que aí hai que facer unha aposta decidida pola vivenda pública, hai que eliminar todo aquilo que foi asociado á especulación. A vivenda é un dereito, non é un xeito de mercado, hai que telo clarísimo. Entón, bueno, hai que crear novas vivendas, eu creo que hai que aproveitar, digamos, todo ese parque de vivendas abandonado, e iso pode ser, digamos, adquirido ou levado á administración de moi diversas maneiras. E iso creo que marca totalmente as pautas. Eu diría que é a gran prioridade, con diferencia de calquera mandato nestes momentos. Ben, evidentemente, ratificado ademais pola aprobación da primeira lei de vivenda da democracia, impulsada fundamentalmente por partidos que están dentro de Por Coruña, como Esquerda Unida ou Podemos, e ratificada, evidentemente, por outros grupos e enmarcada dentro do goberno de coalición en Madrid. Pero creo que vamos, é un tema fundamental e aí houve gran indefinición por parte do goberno da cidade. Non, o igual que co Porto e con outros grandes temas, creo que se deixou pasar ficha e non se tomaron decisións relevantes e creo que agora toca precisamente traballar nesa liña. Fala de construción de vivenda pública, proxectos, por exemplo, como o de Visma ou das Percebeiras, son proxectos a desbotar, son modelos, hai que readaptalos? Son proxectos, evidentemente, todas as historias merecen a súa readaptación. Eu creo que sempre hai que ser cautelosos cando se xoga, ademais, non, con cuestións que poden aparecer medio definidas, pero sí que creo que teñen que ter un urbanismo de outra maneira. Nos sempre fomos partidarios desa acupuntura urbanística, de un sistema sostible e de un respeto á cidade. Creo que Coruña, como decía alguén que leva non moito tempo vivindo aquí, decía, unha cidade que tiña unhas posibilidades de ser fermosa tremendas e que foi incomprensiblemente afeada, non, por algúns dos seus, digamos, xestores, non? E creo que, aínda así, é unha cidade moi fermosa e temos que manter esas constantes, pero ademais cunha idea de respeto, de equilibrio e, sobre todo, cunha idea de non mercadear, non, co que é un dereito básico. Entón, eu creo que neses asuntos hai que entrar, evidentemente, con toda a cautela, pero con valentía. Hai dous retos que ten a cidade quizáis para estes próximos anos, dende logo para esta legislatura que está por comezar. Un deles é a cuestión urbana vinculada á vivenda, a cuestión urbana mencionaba agora, ¿no? A cuestión dos peiraos interiores, toda vez que den valeiros de contido de porto. Vostedes que uso lle darían, e máis concretamente, habería vivenda privada e pública neses usos? Non, eu abogamos por un uso público, un porto aberto, evidentemente. Eu creo que ademais hai algo significativo. A autoridade portuaria na súa propia felicidade de resultados xa está indicando que esa débeda, pois non, a parte económica xa non é tan sustancial e, por tanto, toda esa parte económica especulativa que algúns tiñan previstos, eu creo que pode desbotarse. Por lo tanto, nos aí sí que pensábamos eso, en facer equipamentos de lecer, culturais, deportivos, e ter un uso público e un uso, sobre todo, respetuoso tamén
tamén co espazo, e creo que aí se abre pois, unha oportunidade única para a cidade que moitas e moitos coruñeses xa viviron con anterioridade, non? Nesa convivencia co porto como espazo de traballo, e eu creo que agora daría lugar a unha nova fórmula máis afortunada, e que sorprende que se siga especulando sempre cos mesmas artimañas, non? Ou pensando ou tratando de elevar o debate hacia lugares onde parece que todo ten que dar lugar a equipamentos privados ou simplemente a vivenda ou a nova construcción, cando a cidade ten moitos lugares todavía a rehabilitar, a reconstruir ou a recuperar. Esta é unha das cuestións. A outra, penso, non sei se vostede tamén fai a mesma reflexión, a cuestión da mobilidade. Sí. E dentro da mobilidade tenemos un elemento fundamental, xa case nos primeiros meses de mandato, que pasa co transporte público urbano, cos buses, Sí. porque estaría para rematar a concesión coa compañía de tranvías. Que habería que facer? Que habría que facer? Eu creo que o que hai que facer con prácticamente todo, e a pandemia tamén o demostrou, que a defensa dos servicios públicos. As insuficiencias nos últimos anos do funcionamento do contrato da compañía de tranvías, sin mellora, sin perfeccionamento das liñas, sin ninguna aportación, indican que deberá crearse unha empresa pública de vivenda, analizalo de maneira moi clara. Evidentemente, todos os procesos de municipalización teñen as súas complicacións, pero eu creo que hai que facer iso. E logo hai outro reto que pasa pola estación intermodal, non? Que eu creo que todo isto vai activar dun modo diferente o transporte da cidade e vai ser absolutamente clave. Nese sentido, creo que habería que ter outra relación coa área metropolitana, e nos propoñemos tamén que os buses urbanos vayan á área metropolitana, proponemos varias liñas incluso de gratuidade en franxas de idade e para colectivos desfavorecidos. Creo unha serie de melloras que eu creo que desde unha vía pública de empresa municipal podían xestionarse perfectamente. E efectivamente creo que un dos grandes retos, e viuse neste mandato, aínda que nos límites moitas veces da ocorrencia, sí que houve unhas melloras, aproveitando tamén cuestións do mandato anterior, que creo que conducen a unha idea de que a cidade pois, vai cara a esa mobilidade sostible e a comprensión de que pouco a pouco o vehículo, sobre todo privado, vai ir perdendo a súa esencialidade, sobre todo nunha cidade que ademais é bastante asumible a pé ou vía transporte urbano. Xa por último, que reivindicaría vostede do goberno anterior como membro que foi, como concelleiro que foi do goberno da Marea Atlántica? Bueno, moitas cuestións, non? Que teñen que ver con cousas que evidentemente están nos programas e nas liñas de actuación de ambos. Sobre todo, creo que a actitude. Houve unha actitude valente e cando non a houbo, pois seguramente eso pois tivo unha recepción diferente, pero reivindicaría moitas cuestións. Sí que creo que transformou a mobilidade, o concepto de mobilidade, o concepto de participación, de transparencia, de defensa dos servicios públicos, a propia idea, non me vou aquí facer autobombo, pero creo que a idea da cultura e do deporte entendido de outra maneira, quero dicir que a parte urbanística indiscutiblemente, creo que eso foi unha das grandes transformacións co concelleiro Xiao Varela. Creo que esa idea de dereito a vivenda, de rexenación urbana, tal como se chamaba, non, nas súas dúas partes, a concellería foi clave. E creo que moitísimas cuestións. Hubo unha percepción diferente e foi, sí que seguramente a única etapa especialmente singular na historia da cidade. Que esa continuidade política se poda executar por uns por outros, creo que é unha das claves da cidade tamén. E nese sentido creo que nesta etapa se fixo dunha maneira moi deslavazada e sin proxecto e dunha maneira máis próxima, como decía antes, lindante coa ocorrencia e non coa planificación, e iso creo que ten máis de demérito que mérito. Sintes herdeiro dese goberno? Sí, por suposto. Me sinto non tanto herdeiro como partícipe e suscribo plenamente o que aconteceu entre 2015 e 2019. Non me sinto herdeiro da labor de oposición de 2019 e 2023, porque creo que nesa perda de valor e de esa perda de capacidade ilusionante está parte do envalentonamento do bipartidismo histórico. Non quero falar tampouco dunha maneira anacrónica, pero que sí que creo que vai subindo nestes días, ou parece que sube, e, sin embargo, creo que o noso espacio ten toda a relevancia e a capacidade, e está aí, porque creo que estamos nunha cidade progresista que xustamente admitiu e viu con bons ollos ese tipo de políticas. Por lo tanto, eu suscribo esa etapa e vamos, desde logo, e con absoluto cariño cara a todos os compañeiros. E creo que, sin embargo, hoxe esta campaña parece marcada tamén pola actitude, e unha actitude ilusionante, decidida, valiente, honesta, marca tamén un novo rumbo para a cidade, e iso creo que representa Por Coruña. José Manuel Sande, candidato de Por Coruña, moitas grazas. Gracias a vos. Que haxa sorte. Gracias, bo día.
Naturtierra. Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet. Complementa tu vida. Naturtierra. Llega por primera vez a Coruña Monsters World Tour, los Monster Trucks más salvajes del mundo. Auténticos Monster Jams junto al mayor espectáculo con coches, tractores y freestyle. 1.400 caballos, saltos locos, explosiones. Un día de emoción a todo gas. 27 de mayo en el Coliseo. Vivirás lo imposible. Compra ya tus entradas en lataquilla.com, monstersworldtour.com y en la taquilla de la Plaza de Ourense. Es un bricolero excelente, qué suerte que es nuestro cliente, hace el trabajo de 20. Lo suyo es brutal, lo suyo es brutal. Para clientes excelentes, precios excelentes. Celebra nuestro 20 aniversario con un aire acondicionado de 3.000 frigorías por solo 289 euros. Y en Rico de Po. A cidade da Coruña necesita máis espazos para o lecer, o deporte, a cultura, grandes parques, onde na fachada marítima, desde a Alternativa dos Veciños, comprometémonos a que así sexa, non a especulación inmobiliaria cos terreos do Porto da Coruña. Vota a Alternativa dos Veciños. It's alright, you said. I got my hands up, shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. Oye, David Iglesias, qué bien suena Coldplay. Qué bien suena, suena maravilloso. Un saludo amable a todos esos coruñeses que podéis disfrutarlos en directo. Es un saludo muy amable y sentido. Yo solo voy a decir que aquí otra persona las ha conseguido. Sí, ya. Nos acabamos de enterar. Sí, enseguida sí, saludamos a esa persona. A esa persona a la que hoy no va a hablar en esta radio porque yo no le voy a dejar entrar por la puerta, lo sentimos. Oye, hablando de conciertos. Hablamos de conciertos. No sé que ir a Coldplay. No hace falta irse a Coldplay. No sé que ir a Coimbra, que está cerca, pero está más cerca el puerto. Está más cerca el puerto. El puerto de Coruña, quieres decir. Claro, el puerto de Coruña. Está más cerca el Morriña. Y es que tenemos noticias frescas de jueves, tenemos nuevas confirmaciones para el Morriña. Y es que tenemos, además de todo lo que ya han confirmado, tenemos a Melendi, a Moraz y a Carlos Sadness. Detrás de una tormenta siempre llega la calma. Después de que nos amamos, fumamos un pito a pachas. Después de arrancarte una costilla, mordí la manzana. Después de que aguantamos la bomba en Hiroshima. Después que un tal Bin Laden arrasara New York. Después de que los Harlem Globetrotters te encerraran en mi corazón, dejarían decidir para mí las flores, esa que te fumas y lo ves tú a colores. Dejarían decidir tus ojitos verdes, tus vaqueritos rotos, tus vestidos cortos de vida alegre. A ver, Javi Rodríguez, ponle a David Iglesias también a Carlos Sadness, claro, ponle a Carlos. Ponle ahí. Dale un poco para adelante, anda. Apagan las luces del universo, que voy a empezar a contarte los huesos y quiero que el cálculo sea imperfecto, que siempre nos quede un error milimétrico y claro que la astronomía de tu anatomía se basa en unir los lunares con... Esto roza el tebatemazo, te debo decir. Va rozando el tebatemazo. Vamos a dejar de confiar en Javi, que no eligió muy bien hoy, ¿eh? Confirmamos que Carlos Sadness tiene unos temazos muy chulos, que bueno, no son temazo, pero va rozando el tebatemazo, va al palo del tebatemazo. Bueno, tiene otros muy bailables que vamos a poder bailar este verano en el Morriña. Y hoy me sigues tan de cerca, te seguiré tan rápidamente que pinche que no duele tus vértices. Bueno, Melendi, Moraz y Carlos Sadness, esas nuevas confirmaciones de esta misma mañana que nos dejaba el Morriña, pero tenemos más. Sí, te traigo más porque te traigo un vídeo que vi por ahí
que traía Gertrude 760-683-01, que decía: en A Coruña os Reis Magos chegan no Día das Letras Galegas. Con esto, tú dices, ¿qué pasó? No, yo no he sido informado de eso, te digo, ¿eh? 2 caballos con 2 pasajeros ahí en la playa de Santa Cristina. Cosas que nos trae el festivo. Bueno, la gente saca a pasear los caballos. Claro, ayer hacía muy buen día en la playa de Santa Cristina, había mucha gente, pues oye, y a los caballos les flipa el agua y para que hagan ejercicio está muy bien en la arena. Fantástico, oye, cada uno pasea. Digo yo desde mi desconocimiento de todo lo que tiene que ver con la equitación, pero sé de esas cosas. Muy bien, muy bonito el paseo, muy bonito el vídeo, lo podéis ver ahí en las redes de Radio Coruña, en Gertrude 760-683-01, que es el autor del vídeo. Te traigo más cosas, por ejemplo, te traigo conciertos para hoy porque tenemos, por ejemplo, la Banda Municipal de Música de Coruña, que da su concierto de las letras gallegas en el Colón a las 8. También tenemos Superorganismus con Tramontana y Luz González. Esto va a ser en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el MUNCIT, también a las 8. Tenemos Almas de Cántaro en La Garufa a las 9:30 y Dani Botillo en La Disfrutona a las 9:30 también. Un jueves chulo hoy. Pues sí. Pero también te traigo libros, por ejemplo, porque en la Biblioteca do Castrillón a 6 estará Pablísimo dirixindo a rapazada entre 4 e 9 anos co seu paroleiro. Decían aí dende a conta VIP Coruña, non faltes a cita e pasa con todos nós unha tarde de conto para celebrar as letras galegas. Guai. Y tenemos una cosa que tenemos que probar. A ver. Porque Estrella Galicia lanza La Especialista, una cerveza para paladares entrenados con 2 especies como secretas. los nuestros. Yo creo que esto hay que probarlo y tenemos que dárselo a Javi, que es muy de esto tiene tal, lo de Javi las tiene muy especias buen secretas, paladar. tiene muy buen paladar. Yo no. Sí. Yo que me den la cerveza y pruebo y ya está, y sin digo, problema ninguno. Y digo, sabe a cerveza, está más rica que esta, y digo eso, y Javi dice los ingredientes. Sí. ¿Vale? Sí, porque Javi además es una pasada, los distingue. Sí. O sea, esto que estamos diciendo David y yo no es broma. Que Hemos alucinado decir, más de una vez. Dice, esto tiene un poco así de tahini. Tiene tahini. Y tú tienes que buscar. Y mientras David y yo estamos buscando en Google qué es el tahini o qué es ese ingrediente que Javi Rodríguez ha destacado. Está bien. Bueno, pues animamos a Estrella Galicia que sí, que quiere que catemos. Que nos las mande y nosotros las catamos. Claro, humildemente nosotros aquí hacemos una valoración. David Iglesias, muchas gracias. Venga, hasta mañana, Pablo. Verano y esa Juana sin narco, ese Bill sin gays, aquella foto de aquel narco que viste de base y esa cabaña en el lago. Sé lo que hiciste, es el último verano. Y esa Juana sin narco, ese Bill sin gays, aquella foto de aquel narco que viste de base y esa cabaña en el lago. Sé lo que hiciste, es el último verano. Dicíamos antes, unha 33 minutos, dicíamos antes que ainda temos por diante moita campaña electoral, quenes tamén están en campaña, evidentemente, son a xente de Marea Atlántica, o seu candidato Xanxove. Moi bo día, candidato. Bo día, dá gusto facer campaña con este día que temos hoxe na Coruña, verdade? A verdade é que sí, que hoxe para eses repartos electorais, para eses paseos que se dan pola cidade, hoxe está sendo ben a campaña en xeral, para poder pasear a cidade. Sí, é certo. Bueno, onte ou estes días o Consello de Ministros, esta semana o Consello de Ministros aprobou esa nova lei de vivenda, foi debatida no Senado, sae adiante tamén cos votos do Senado, así que, por tanto, pois xa aprobada como tal esa lei que salía como proxecto do Consello de Ministros. Como ve, Xan, as posibilidades de aplicala aquí na cidade da Coruña? Bueno, é unha boísima noticia que exista xa unha lei de vivenda, a primeira da democracia. Ainda que nos parece unha lei insuficiente, entendemos que dá ferramentas moi boas que se poden aplicar xa na cidade da Coruña. Por exemplo, no pasado mandato con Xulio Ferreiro aplicouse, acordouse un incremento do IBI a aquelas persoas que foran grandes tenedores de vivendas baleiras. Claro, como non existía o concepto legal de vivenda baleira, pois non se puido aplicar. Agora sí se vai poder. Por outro lado, podemos declarar a Coruña zona tensionada. Iso tamén é interesante. Lembremos que a Coruña é a cidade máis cara para vivir de toda Galicia, onde se incrementaron nestes 4 últimos anos os precios un 25%, xa rozando 600 euros un alugueiro. Temos que aproveitar todas as medidas que nos deixe esta normativa, pero non esquenzamos tamén
que despois ten que ser a Xunta de Galicia a que digamos, respalde esa declaración de zona tensionada. E isto parecenos preocupante, porque, bueno, xa sabemos que, por desgracia, pues moitas veces a Xunta de Galicia non está á altura. Ves de, ademais, estar en Xuxán, dicíamos, xornada, como todas, non? En xeral, moi intensas. Agora ves de estar en Xuxán, nas parcelas que son propiedade do Concello. Que propón a Marea Atlántica para estes terrenos? Bueno, como pois para non estar pendentes das solucións que veñen de fora, que moitas veces non chegan ou chegan tarde, nos propoñemos realistas e realizables que se poden facer xa. E propoñemos a construción de 200 vivendas públicas nos 7.700 metros cuadrados que ten xa o Concello en propiedade nas parcelas de Xuxán. Ademais, hai 50 vivendas que aínda están pendentes de facer, que saíron do compromiso de donde se amañou no pasado o desastre, digamos, do edificio Conde de Fenosa. 50 vivendas que estamos agardando por elas dende fai anos e, lamentablemente, nestes últimos 4 anos, pois, tampouco avanzaron ao máis mínimo. Co cal, bueno, pois, propoñemos medidas inmediatas, propoñemos aproveitar recursos propios do Concello da Coruña para amañar un dos grandes problemas que ten a nosa cidade, que de verdade que son os alugueiros a un precio inasumible para a maior parte da poboación. Pois Xanxove, candidato da Marea Atlántica, moitas grazas, que vaya ben este día de campaña. Bote crema, porque vai un pouco de sol, e se hai que pisar moita rúa, a ver se nos vamos a acabar queimando. Sí, xa me queimei en algún acto, e a verdade que sí. Por eso digo, recomendación ante todo. Xanxove, candidato da Marea Atlántica. Moi bo día. Moitas gracias. Non sei que dio xornal, a min tanto me ten, pra min que está termado que puxeron nel. É que sexa o que queira, se te máis eu estamos ben. Non sei que vai pasar, aquí se sube o mar, por min mellor así, praia na capital. É que sexa o que queira, se te máis eu estamos ben. Ese teño que ser eu na máis serei aquel que... 1:37 minutos, ímonos achegando estes minutos finais do Hoy por Hoy a Coruña deste xoves. Imos propoñerlles unha cita tamén, falaba antes David algunha das citas que tiñamos para hoxe. Bueno, propoñemos unha pensando de cara á xornada de mañá nun sitio que xa saben que nesta casa queremos moito, que aquí en Radio Coruña queremos moito, que lles mandamos un saúdo, que sabemos que ademais nos están escoitando, que é na Parva, aí no mercado de San Agustín, na plaza do mercado de San Agustín. Unha cita que vai ter lugar mañán a partir das 7:30, a presentación coloquio dun libro ben interesante, queríamos falar co seu autor, o libro titúlase De la escuela e sus delirios, o seu autor é Javier Pérez Carrasco. Javier, moi boas. Hola, moi boas. Mira, dices a 7:30 ou a 6:30? 7:30. Eu teño a 6:30, carallo, empezamos ben. Bueno, pero mira, non hai problema, porque se tes 6:30, decimos ya a xente que vai a 6:30, e se é un pouco máis tarde, que pillen algo ali na Parva e que vayan comendo antes. Que se vayan entonando. Claro, pero non hai problema ningún. Se a partir, se ti tes, mira, que presentas eres ti, quero dicir, se é a 6:30, voume fiar máis de ti, fíate ti máis do que digas ti que do que diga eu. Isto leva a miña filla, eu o que me dixo máis 6:30, pois serán as 6:30, non sei. Bueno, en calqueira caso, vamos poñela a partir das 6:30. En todo caso, o sitio é a Parva, a presentación de La escuela e sus delirios, un libro, bueno, o primeiro de todo, Javier Pérez Carrasco, que é profesor de filosofía, se non teño entendido mal. Sí, un profe de filosofía, agora estou xubilado. Xa, bueno, profe un é sempre, non? Ou non, ou deixa de selo en algún momento. Esto é curioso porque é a segunda persona que me pregunta eso. Espero que no, porque os profes temos certa tendencia a alargar unhos rollos do carallo e esperar que nos escoiten, eu creo que con unha certa suficiencia pola nosa parte. Non sei, espero que non, que profe non. Eu son unha aficionada a filosofía, isto é fundamentalmente o meu enseño ca filosofía. Son aficionado. Bueno, pois foi profesor Javier, agora aficionado a filosofía, foi profesor Javier de filosofía en varios institutos de Galicia nos últimos anos, na contorna en Santiago de Compostela. Presentaste libro aquí de La escuela e sus delirios contando, bueno, non sei se contando a súa experiencia ou a partir da súa experiencia analizando un pouco cal é a situación da educación na nosa contorna máis inmediata e de como ve vostede. Claro, logo da súa experiencia, xa como profesor xubilado,
Como ve a educación no país? Bueno, é unha pregunta moi xenérica, non? A ver, este libro xurde polo seguinte. Eu, despois de 30 e tantos anos de profesión no ensino de ensinanza media, porque isto hai que aclaralo, eu non falo de toda a escola, falo a partir, como ti ben decías, non? A partir desta miña experiencia dentro deste tramo educativo. Eu non me atrevería a extrapolar o que eu creo que aprendín nestes anos a outros tramos educativos. No ensino medio fixen de todo, porque fui un director, con xefe de estudios, un profe de moitísimas cousas, que maestro, no, plato. Entón, despois de... Se levaba, eu creo que tiña 32 anos, xa como profesional, pregunteime, que aprendites algo? Bueno, como resposta a esta pregunta xurdiu este libro. A resposta á pregunta é todo o libro. Si queres que te dea unha idea soa, porque eu me quedaría por non deixar de balde a pregunta, eu diría que a escola é un dispositivo educativo moi modesto e que ten que recuperar a súa modestia. Eu diría isto. ¿Modesto en que sentido? Modesto no sentido seguinte, o proceso educativo é un proceso onde interveñen todos os subsistemas sociais, o subsistema económico, político, científico, tecnolóxico, artístico, todos eles, todo educa. E a escola pretende institucionalizar e regulamentar un xeito de ensinar. Non? Bueno, pois, fronte a todo o que fan os outros subsistemas sociais, a escola é modesta. Sí, é modesta no seu, na súa capacidade, nas súas competencias. Pode pouco. Tense afastado a escola, digo como cuestión xenérica en sinalar responsables ou entrando tamén neles, non? Pero tense afastado o que é a práctica, a realidade do día a día dos profesores, dos mestres, das mestras, dos profesores, das profesoras, o que ven o alumnado dos centros escolares, ese día a día de como funciona unha escola, esa realidade digamos, a teoría que se planifica, que se proxecta, que se analiza dende as administracións, é dicir, dende quenes deciden cara a onde debe ir a escola, vai por un camiño e a realidade da escola é outra. Cando eu falo públicamente sobre educación, e sobre educación reglada, que é a educación escolar, sempre aclaro que hai 3 sistemas educativos funcionando, de xeito paralelo con escasísimas interseccións. O primeiro sistema é o marco legal onde nós desenvolvemos o noso traballo. O segundo sistema é aqueles documentos que nós como clase profesional xeneramos que terían que describir o que nos facemos, pero non fan. E aí pon todas as programacións, as memorias, os plans de reorientación, en fin. E por último está a praxis diaria, non? Eu diría que o sistema 1 e o sistema 2, sendo o sistema 3 a praxis diaria, están moi alonxados, pero da realidade docente, da realidade educativa. Pero é normal, porque non existe ningún canles de interrelación entre uns e outros, ni por parte da administración, ni por parte dos así chamados expertos educativos. Eu reivindico que para chamarse experto educativo, o sustantivo é a sustantivización do participio do verbo experimentar. Tens que ter experiencia. Se non tens experiencia non pode ser un experto. Pero o certo é que se eu non fora docente, vamos a ver, se eu estivera nunha mesa redonda con a miña beira un pedagogo e máis alá un psicólogo, si me presentaría como docente e aos outros 2 profesionais como expertos en educación. Isto é unha cousa curiosísima. Curioso, porque claro, de esa experiencia que viven moitos profesores que moitas veces contan, non? O que quenes están nas aulas é unha frase moi acaída esa de, bueno, terían que vir aquí a coñecer a realidade dun día a día dunha aula para logo programar, para logo planificar o que é un curso enteiro, pero primeiro que coñezan a realidade desta aula. Claro, a mí me parece moi obvio. Eu creo que a experiencia é requisito, non é condición suficiente, fan falta máis cousas, porque ademais a experiencia ten o risco real de ser
limitada, porque realmente ti no ensino medio pues, eres competente na tua materia, e moitas veces non tes unha versión global do que é o proceso educativo, e despois, ás veces, hai conflitos de intereses, non? Que poden, por así decirlo, orientar o teu xuízo. Por exemplo, eu son un decidido partidario da disminución de materias por curso. Eu creo que máis alá de materias por curso é absolutamente inmanixado, non? Pero, claro, a cuestión está en que 7 materias habería que impartir, ¿no? Y esto puede afectar laboralmente, claro, obviamente. Eso hay que te lo presente. Pero, dito esto, sin experiencia, eu creo que non hai experto. O vou xa dicir de outro xeito. É dicir, saber o que é a fame se non se pasa é moi difícil. Pois, Javier Pérez, citámonos, mira, mentres falábamos, tiven aquí un pequeno chivato, un pequeno a 6:30, concretamente. Vale, moi ben. O sea, que non cambies aí a data a hora na axenda. Se eso invitamos incluso a xente a que vaya ás 6, e así vanse poñendo a tono. Claro. Sí, hombre, si quieren ir dormir ali esta noite, non sei saberto, Bueno, eso xa non queremos meter en problema, porque o mellor, claro, facémolas traballar pola noite e o mellor a xente da Parva non lle fai moita gracia. Bueno, pues nada, por respetemos os seus dereitos laborais. Se por non dormir ali non poden entrar porque hai un aforo xa totalmente abarrotado, pues vai ser un problema. Pois en todo caso, a cita mañán ás 6:30 de la Escuela y sus delirios, esa charla co seu autor na Parva con Javier Pérez. Moitas grazas por atender a nosa chamada. Moitas gracias polo vosso interese. Por certo, me recibiste con unha marcha extraordinaria, Home, con ganas, que hai que estar con ganas, que estamos a xoves, hai que estar con ganas. Lume de Viqueira. Así sexa. Unha aperta, Javier. Ella me aperta igualmente, gracias por o vosso interese. Carlitos Maceiras, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Contento tienes a David Iglesias? Sí, la verdad es que contento lo tenemos los dos. Nos estamos pasando ya, ¿no? Bueno. Nos estamos pasando. Yo es que conmigo ya, como lleva varios días. A ver, es que tiene que doler un poco porque es un evento muy especial. Para los que nos estén sintonizando ahora, que Pablo y yo nos vamos a ver a Coldplay. Claro. En mi caso, yo me voy a Barcelona y Pablo se va a Coimbra y David se queda en su casa. Claro, pero se va a poner el disco y lo va a disfrutar de una manera que no te haces a la idea. Voy a estar todo el fin de semana en el coche recorriendo Coruña, dándole vueltas a Coruña con Coldplay ahí en el coche. Muy bien. Oye, Carlitos, ¿qué tal Eurovisión? ¿Contento? ¿No? A ver, mixed feelings, o sea, un poco de todo, porque por un lado yo ya Mixed feelings, espera un momento, porque voy a hacer un momento de Teba Chacón. A ver. ¿Qué es eso de mixed feelings? Yo sé lo que es, pero, ¿sabes? Si Teba Chacón estuvieras aquí... Vale, hay oyentes que no, ¿sabes? Pues en este caso un poco mezcla. ¿Por qué? Porque yo ya sabía que iba a ganar quien ganó. Lorin era una cosa que estaba más ya que prevista, arrasó completamente. Y claro, a ver, vosotros no sé si visteis Eurovisión en directo, pero ¿cómo se vivió el 5 de Blanca Paloma? En mi casa nos reímos mucho, debo decirte. Es que yo creo que la reacción era llorar o reír. Sí, evidentemente. No, a ver, yo creo que un 5 es inmerecido. Sí. Había cosas bastante peores. Notablemente peores. Bastante peores. Lo que pasa es que, claro, es muy difícil descifrar cuál es la clave del éxito. Claro, es que esa es la cuestión. Porque, claro, a nivel jurado, pues claro, Blanca Paloma estuvo bastante bien valorada, ¿no? Quedó como 19ª respecto al jurado, pero luego el público la última. Claro, entonces... Luego coges otras actuaciones, como la de los señores estos disfrazados de dictadores trasvestidos. Esos a mí me encantaron, debo decir. A nivel público lo petaron, a mí me fliparon, 170 y pico puntos. Sí. Entonces, claro, hay que buscar aún descifrar cuál es esa clave eurovisiva, a ver el año que viene qué tal en el Benidorm Fest y que se presenta, que está abierta la preselección para todo aquel que le interese. Bueno, la que ha ganado es Lorin. Digo, por si no la han escuchado, ella es... Y quédense con la melodía. Sí, es que ya, bueno, lo del otro día fue exagerado cuando lo pusimos. But baby, we both know this is not our time. It's time to say goodbye until we meet again. 'Cause this is not the end. It will come a day when we will find a way.
Violins playing and the angels crying. When the stars align, then I'll be there. No one will care about the moon. It's all Yo tenía la sensación de que ganó, pero que la tipa. A ver, es que ya es la segunda vez que gana. Yo me- ¿Sabes? pero La primera vez quiero hace ilusión, decirte. la segunda ya es procedimiento. Yo creo que es como en plan. Aparte, Puede hay ser. veces que, claro, que la gente le grababa y ella estaba muy tranquila. Como, como tiene un aura un poco místico ella, Lorín, pues claro, se la veía súper tranquila, todo el mundo súper emocionado y ella estaba como de chill. Claro. Y efectivamente se convierte en la primera mujer en ganar 2 veces el festival. No me puedo dejar sin comentar tampoco cómo recibió la de Francia su votación. Claro, ella se escuda en que. En que se le fue la mano. Claro, no, enseñando ella dice cierto que es un gesto dedito. que nosotros no entendemos porque ella es de otra cultura. No, claro, es eso. Entonces, que nosotros no entendemos bien lo que pasa. Bueno, corramos Otra un cul- estúpido velo. otra cultura estúpido francesa, velo. quiere decir, Claro. que nos queda súper lejos. Nos queda súper lejos, mano. Pero bueno, la cuestión es con esta canción que escuchamos de fondo, que, claro, yo ya os dije que a todo el mundo le iba a dar igual si era una copia, no sé qué ganase. Y efectivamente aquí estamos. DJ Ruboy y DJ Escudero, que son los autores de la canción Flying Free, una canción muy famosa a finales de los 90, principios Sí. de los 2000, que lo petaba en las discotecas de pues, a tope maquineo, que seguro que a ti, David, te encantaban. Vamos a escuchar a ver si reconocéis esas similitudes. Exagerado. Yo al escucharla ya, pa. Pues al parecer los DJs autores de esta canción están ya consultando con abogados para ver qué se puede hacer, porque efectivamente todo el mundo está de acuerdo que hay ciertas Yo lo que creo que similitudes. debería hacer ahora esto es decir, vamos a volver a ponernos de marcha, vamos a vender el verano. Yo, que te claro, están poniendo activo. quiero decir, yo, porque hace 20 yo años que no te aprovecharía, mueves. antes que denunciar, que remix, ¿no? sí, Meter ahí lo un vuelvo a remix. sacar porque vuelve a sonar fijo. Claro, claro. Puro maquineo. Puro dinero, maquineo. Buah, pero maquineo puro y duro. Pues no contentos con esto, sino que también acusan a Lorin de haber copiado pequeños fragmentos de la canción de Winner Take It All Sí, de ABBA de y ABBA. también de Easy on Me de Adele. Así que veremos en qué queda la cosa, porque Que se pongan a la cola. Bueno, van a estar de repletos los juzgados con denuncias de plagio. Pero lo que tú dices, porque ha ganado. Claro, Probablemente claro. si no hubiese ganado, bah, Efectivamente, quedaría ahí efectivamente. sin más como otra y canción no de nos Eurovisión. salimos de los juzgados. Vamos a mezclar un poco. Hoy es A el ver. día de los museos, ¿no? Oh, sí, porque lo te hemos traigo contado. un cuadro que te lo juro, ¿eh? Bueno. A ver. Esto en mi carrera se Madre estudia como mía, récord, Ojo, ¿sabes? Es unir una cosa con otra. Dos entrevistas que acabo de hacerlo aquí. Impresionante, Pero Carlitos. tremendo. Impresionante. Tremendo. ¿Qué ha pasado? Estoy muy enfadado, enfadado. Porque ahora, bueno, A este ver. máquina de fondo me encanta mientras hablamos de cómo el estado de Montana en Estados Unidos acaba de prohibir TikTok. O sea, te sientes atacado personalmente. Ya sabes a dónde no ir. Claro, ¿qué voy a Claro. hacer yo con todos mis montañeses, seguidores? Que como que sea el gentilicio. Claro. Montañistas. ¿Cuál será el gentilicio de montañeros. la gente que vive en Montana? Yo les llamaría montaneros. Monta- A mí me mola mucho. Montaneros mola. Montañeses de. No, de por aquí, Bueno, pues montaneros. el gobernador de Montana, que es Greg Gianforte, firmó este miércoles una ley que entrará a participar a partir de 2024 en el que se prohíbe el acceso a TikTok. No se prohíbe solo el acceso a TikTok de los usuarios, sino que también de toda aquella plataforma que facilite el acceso a dicha plataforma. ¿Esto qué quiere decir? Que van a meter multas hasta de $10.000 americanos por Carambas. todo aquel que quiera verse un vídeo. Un vídeo. A mí esto me parece fatal, un agravio muy potente. Bueno, es un país que permite algo. eso es, sí, claro, es que a uno siempre le queda esa frase de decir, o sea, vamos a esto. También tenemos aquí la cuestión de la Comisión Europea que sigue dándole vueltas. Pero bueno, de Estados Unidos es llamativo porque ya sabemos cómo funciona, pero Sí, oye, que de hayan todas dado este formas, paso. no quiero asustar porque Montana son 4 gatos. O sea, No, y que Montana que tiene. uno a lo mejor a priori no se la plantea irse de extensión- viaje a claro, Montana, Claro, no está de mi ruta. que es un sitio muy bonito. por otra Montana parte, ¿eh? son, es en expansión territorial tiene la mitad de España, ¿vale? Es más o menos la mitad de España, pero tiene la misma cantidad de habitantes que la provincia de A Coruña. Bueno. Con lo cual, bueno, es un daño colateral a, no sé, el que te caiga mal TikTok. Oye, ¿hay algún influencer potente de Montana? Pues la Qué verdad buena. es que desconozco. Porque No estamos sé si tendrán- no sé si tendrán tiempo. Soy Hannah Montana. Ana Montana, total. David, cuando quieras tú puedes Perdón, abandonar el perdón, programa ¿vale? ya si Ya quieres. está. Para 5 minutos que quedaban, bien podrías haberte guardado eso.
No, porque lo contaban esta mañana y claro, se hacían esa pregunta y dijeron, bueno, a lo mejor que haya algún influencer de peso que sea de Montana y que no le haga mucha gracia porque es una pasta. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que TikTok, el contenido que tiene, lo hay en diferentes plataformas. Entonces, si no tienes TikTok, tienes los Reels, los Shorts de YouTube, que al final es un poco Estados Unidos volviendo para casa, ¿no? Porque tanto Instagram como YouTube son empresas americanas, con lo cual dicen eso, que van a poner ese voto, a no ser que de repente la pertenencia de TikTok pase a una agencia, o sea, a una empresa que no sea considerada de un territorio enemigo. Sí, porque aquí, a ver, quiero decir, lo que está de fondo es que TikTok es la plataforma madre, digamos, el grupo madre ByteDance, es chino. Ahí está la cuestión del problema. Que quieren evitar la propaganda del Partido Comunista Chino, que quieren evitar el robo de datos de los americanos. Es bueno que tengan esta preocupación desde Estados Unidos. Ojalá la tuviesen con Facebook también, por ejemplo. Hubo un juicio muy mediático en el que fue pues, el CEO de TikTok a decir que su plan era pasar los servidores a Estados Unidos, a que estuviesen en territorio americano y legislado por las leyes americanas, y que era una forma pues, de encontrar un punto intermedio. Pero bueno, en Montana van all the way. Montana que va a su rollo. Muy bien. Muy bien. Bueno, y aparte de esto de TikTok, es un agravio personal, un ataque a tu persona. Yo creo que sí, que va por todos nosotros. En toda regla. De hecho, en la ley, fijo, aparece tu nombre por ahí abajo. Algo más que se haya viralizado. Protagonismo para vosotros. Efectivamente, algo que se ha viralizado mucho en redes entre los Z es que Shakira, que no para. Shakira es un no ejemplo es perfecto. Claro, es lo que voy a decir. Tenéis que tomarlo como ejemplo, vosotros que ya tenéis una edad, de cómo poder, pues eso, entrar en comunión, hablar con los Z. Nos está ofreciendo calidad. Contenidos, lo que ofrece Shakira. Claro. Drama, que es lo que os gusta. Salseo, que es lo que os encanta. ¿Qué pasa? Que ahora ha sacado una canción muy bonita, así como una especie de balada de piano con unos toques electrónicos, en el que participan sus dos hijos y en el que hablan un poco de pues, cómo se vivió la ruptura, y también el videoclip que la acompaña, pues vienen de ellos embalando los juguetes y dejando todo pues como la casa atrás. ¿Cuánto drama? Mucho drama. A ver si quieres. Mucho drama. Grillitos, estos son grillitos, ¿no? Por cierto, en esta canción ha ayudado a componer tanto la letra como la música ambos hijos de Shakira, que son potenciales músicos. Se escribió la canción Piqué en casa, el fin de anterior. Eran los deberes. Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad. Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar. Háblame que te voy a escuchar. Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia, dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Esta canción es bonita. Es bonita. Después de lo otro. Claro, es una canción mucho de nada que ver. Muy dirigida a sus hijos, ¿no? Incluso pues con la participación que escuchábamos ellas a cantar. Entonces, claro, la gente se ha ablandecido un poquito el corazón con este lado más maternal de Shakira. Después de ser una diva empoderada, ver que también tiene su lado más humano, pues también les gusta mucho a los Z. La naturalidad está de moda, gente. Desde luego. Reírse de la vida, a pesar de que duelan las heridas. Se ha entregar entero el corazón. Este es el otro hijo. Aunque le hagan daño sin razón. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia, dolor. Carlitos Maceiras, pues muchas gracias. A vosotros, me voy aquí casi como tristón. Nos vamos guay, nos vamos alegres, porque mira, termina. Para algunos nuestro horario laboral termina, nos vamos ya de descanso para la tarde, otros aún tienen que seguir por aquí. Bueno, pero se van en un ratito también. David Iglesias. Hasta mañana. Hasta mañana con alegría. Carlitos Maceiras, hasta la semana. Que lo pases bien en el concierto de Coldplay. Veremos, os mantendré informados.